Cuando uno viene a misa, uno podría decir, ¿a qué voy a misa? Y una de las cosas a las que venís a misa es a escuchar a Dios. Es cierto que muchas veces en los sermones hemos insistido en la Eucaristía, en el misterio del pan consagrado. Pero la misa también es escucha de Dios. Dios habla en la misa. Nos ha hablado en la primera lectura del libro de Isaías, nos ha hablado en el Salmo, hemos tenido después el Evangelio de San Mateo. La Eucaristía sobre el altar en silencio, pero rodeada de la palabra de Dios. El sermón incluso es solamente un eco, es solamente un fijaos en este detalle, en el otro. La misa como escucha. Esforcémonos cuando empieza la liturgia de la palabra en decir, voy a poner oídos de discípulo. Jesús en la Eucaristía me habla a través de estos profetas, de estos apóstoles, o él mismo directamente, como ha hecho en este Evangelio de San Mateo. A veces la mente se despista un poco, en eso no os culpo, yo os puedo asegurar que me cuesta a veces recordar lo que se ha dicho, pero al menos algo. Decir, bueno, mi mente se despista con facilidad. Al menos recordar un versículo, voy a intentarlo. En el seminario recuerdo que había seminaristas que leían las lecturas desde el día anterior y las meditaban todo el día. Vivir la liturgia de la palabra todo el día. Desde luego, si abriéramos el corazón a la voz de Dios cada día, solo en las lecturas ya sería mucho. Ya sería mucho. La liturgia de la palabra recorre toda la palabra de Dios, desde el primer capítulo del primer libro hasta el último capítulo del último libro. Es cierto que el sermón tiene su importancia porque hasta yo mismo, que intento prestar atención a las lecturas, cuando muchas veces estas como que quedan más subrayadas, como en un libro que vamos subrayando, es a veces hasta en mi sermón, cuando para mí mismo, yo mismo me subrayo el libro hablando de eso. Incluso os confieso que a veces el sermón lo uso para recalcarme a mí mismo un pasaje que me ha gustado, algo que no quiero que se me olvide, algo que me va a servir después. En ese sentido, el sermón, en ese sentido, también, permitidme la expresión, es palabra de Dios en cuanto que está transido de palabra de Dios, en cuanto que está intercalado de versículos de la palabra de Dios, en ese sentido. No porque lo que diga el predicador sea palabra de Dios, pero en la medida en que el predicador repite la palabra de Dios, pues es como uno que no es de oro, pero si se recubre de oro, pues está lleno de oro. Así que este puede ser un buen propósito, el fijarnos en la Eucaristía, en la misa, como la voz de Dios. La misa como voz de Dios que nos habla. Jesús nos habla todos los días. Jesús está aquí. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, y nos habla. Y no pensemos,
pero si lo hubiéramos escuchado en su época, ojalá. Pero bueno, por la fe puede hacernos más efecto la palabra de Isaías escuchada con devoción que la misma palabra del Mesías, pero más despistados, más que podía haber pasado perfectamente. Así que todos nosotros honremos a Dios honrando la palabra de Dios.